Bien, butaqueros y butaqueras, otro face-off, otra vez bien acompañado. Y yo es que tengo, o sea, soy el tío con más suerte del mundo, porque hoy tengo el placer de estar con Joseph Díaz, que ahora nos va a contar cositas, pero yo antes os voy a contar cositas de él. Podríamos decir que Joseph es muchas cosas. Siempre sé que hago la broma recurrente, pero es que es verdad. Él ha trabajado en marketing, estudió empresariales, si no me equivoco, si no me lo dices. Pero después su vida ha ido vinculada al cine, al concept art, a un poco de producción y también, bueno, también dirige cosas, ahora nos contará, y es supervisor y creador de efectos especiales, que es una cosa que a nosotros, a los cinéfilos, nos flipa. Y por lo que tengo entendido de Joseph también. Entonces, tenemos esta gran suerte de poder contar siempre con profesiones que a lo mejor son menos visibles dentro del mundo del cine, pero que son igual de importantes que cualquiera, que un actor con director. Así que, Joseph, es un placer. Bienvenido a Butaca 84. Un placer, Rafa. Oye, me ha sorprendido mucho que me digas lo de marketing. No sabía que estaba ese dato por ahí, no sé dónde lo has Sí, sacado, pero es. tío, las redes de Butaca 84 son como son como tentáculos y tal. Me la han chivado. Después en offline te lo cuento. Me lo Pero, cuentas, me lo cuentas. Pues si quieres te cuento un poco cómo hice el traspaso, ¿no? Te digo claro, porque claro. yo empecé trabajando en el cine bastante tarde. O sea, no, Ujú, yo en mi momento, o sea, quería estudiar cine, pero era muy complicado. Cuando yo tenía 18, 19 años, aquí en Barcelona era complicado. Mis padres tampoco tenían unos medios económicos muy grandes. Y sí que es verdad que tenía la ilusión de que estudiara una carrera. Y al final acabé estudiando empresariales y empecé a trabajar al salir en Fujifilm España, en la empresa ujú. de ¿De cámaras? cámaras, de película. Ujú, Y estuve bastantes años. Y sí que es verdad que, claro, yo tenía, o sea, mi pasión era trabajar en cine, hacer cine de alguna manera. Y justo empecé a progresar en la empresa hasta que fui el jefe de comunicación de Fujifilm España. casi Y nada. en un momento dado me ofrecieron una promoción más. Y, o sea, fue a principios de año, el año fiscal japonés, que al ser una empresa japonesa Ujú, se cerraba en 31 de marzo, subía o sea, me promocionaban a un puesto un poquito superior y yo pensé, llevaba ya 6 años en la empresa y digo, si cojo o sea, si acepto, que la acepté, ¿eh? O sea, pero si ujú. cojo este puesto, no me voy a ir nunca de aquí. Y, o Te sea, y al final quedas. había lo que decía, claro, claro. Entonces, era un poco, todo el mundo me decía, pero tío, tú estás loco, ¿cómo puedes rechazar esto, no? Y pensé, bueno, rechazo esto, rechazo pues un buen sueldo, una buena posición, Ujú. pero para conseguir hacer mi sueño, ¿no? Entonces, lo dejé en seco y sin nada a la vista, un poco. Y sí que es verdad que justo poco después trabajé en mi primera peli, que fue Beautiful de Iñárritu. Alejandro González Iñárritu, Ujú. que trabajé muy de rebote, llegué muy de rebote ahí, pero fue una experiencia Ah. pues, que aprendí mucho y que vi que había hecho bien un poco Hostia, haciendo ese esto es cambio, como ¿no? En mi vida. empezar, es como empezar jugando en el Barça casi, ¿eh? Sí, sí, fue una serie de carambolas, ¿no? Ujú, Tengo que decirte, mira, te voy a contar, o sea, el paso de dejar aquel trabajo, que era un trabajo guay, que me gustaba y que estaba súper ujú. contento, para intentar conseguir un poco mi pasión, un poco, fue porque estuve un fin de semana con Alejandro Jodorowsky. Ah, O sea, sabes que en aquella época te hablo hace 20 años, ¿eh? ujú, Hacía unos fines de semana que tú podías apuntarte y eran un poco ujú, de terapias de susanación, ujú. psicomagia. Muy Y después de Jodorowsky, estar este fin de muy semana, sí, Jodorowsky sí, todo. muy Jodorowsky, que además pues, bueno, a mí Jodorowsky me gusta mucho como guionista de cómics, Sí, como sí, director sí, de sí. cine, Puto y amo. casi yo me apunté un poco por conocerlo, y él en ese fin de semana me dijo, tienes que ir el lunes y decir que te vas de la empresa, y verás que todo se configura y que tú vas a acabar haciendo rápido lo que. Y fui ese lunes y me despedí, bueno, me despedí, me quedé 3 meses más hasta el final del año, ¿no? Pero Ujú. dije que no aceptaba la promoción y que iba a dejar el trabajo. Se Y debían quedar bueno, flipando, ¿no? estoy. Se debían quedar De hecho, flipando. pensaban que me iba a la competencia, porque o sea, estaba muy bien en la empresa y todo iba Ah, bien y a mí se notaba que me gustaba el trabajo. ujú. Entonces, fue un traspaso ahí o sea, a mí me decían, pero que no nos creemos que tú te vayas a dejar esto y no No vas a te hacer vayas a nada más ningún sitio, ¿no? directamente. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Pero bueno, así fue y luego ya te digo, sí, yo creo que fueron 3 meses después
acabé trabajando en Beautiful, que fue una Casi no. peli complicada, para el equipo fue bastante complicada. O sea, te puedo decir que la mayoría de gente que trabaja en esa película no la recuerda no tiene un buen recuerdo. Pero claro, yo era algo nuevo, o sea, trabajaba con la diseñadora de producción, era Brigitte Proch, que es una diseñadora de producción que Ujú. había ganado un Oscar Sí, por sí. Moulin Rouge. Conecté muy bien también con las directoras de arte que hubieron en la peli, con Silvia. Que es importantísimo para correr bien, ¿no? Claro, claro, entonces con aquella diseñadora de producción que ya se ha retirado, pero bueno, era una diseñadora de producción con mucho carácter y tal, pero bueno, conecté muy bien, entonces ella me llevaba a reuniones, me mandaba a hacer cosas, o sea, me dio la oportunidad un poco de hecho ella me decía, dice, bueno, tú lo que tienes que aprender, A Mili, ¿vale? Aparte de claro. hacer tu trabajo, sí, sí, pues fue muy guay, fue muy guay, yo me lo pasé súper bien, recuerdo, y creo que Es, debo de ser el único de esa producción que se lo pasó bien. bueno, a mí la peli me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Mm. Como público entregado, hostia, me parece un peliculón, tío. Bueno, casi todo Sí, lo de Iñárritu. tiene críticas mixtas, ¿eh? Bueno, a mí me Pero gusta, a mí me gusta. Y aparte que es que Bardem, buah, es que todo en sí, general. es un actorazo. Puta madre, tío. Entonces, esto está bien porque lo que nos has contado, Joseph, viene un poco bueno, como te lo diría, ¿cómo te lo explico? Viene un poco a remolque de lo que nosotros siempre preguntamos, que es en qué momento, ¿vale? Que es la primera pregunta que suelo hacer a los invitados, en qué momento sale la chispa de decir, no, 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 yo quiero hacer cine o yo quiero trabajar para cine y dejarme de historias, y en este caso, aunque estuvieras bien, ¿no? Entiendo tu momento fue Jodorowsky. Sí, sí, bueno, el momento de querer hacer, o sea, de Ah, ver o sea, de entrar, o sea, un poco de que me atrapara, ujú, me remonto mucho más atrás, o sea, yo creo que, y sí, esto sí, sí. seguro que al igual coincido contigo, pero es Ujú. cuando mi padre compró el reproductor El VHS. Betamax. Ah, Betamax compró primero, luego ujú. cambiamos al VHS. Y cuando se apuntó a un videoclub que Ay, había por el barrio. ujú. Y fui, o sea, con mi padre, nada, yo era muy pequeñito, al videoclub y vi todas esas estanterías con portadas, o sea, eso fue como algo brutal, me voló la cabeza. Entonces, claro, yo pensaba, empezábamos a coger, podíamos coger 2 películas al día, ¿sabes? Era aquellas Sí, sí, suscripciones que sí, te sí, sí. apuntabas, dos Sí, sí. películas al día. Ujú. Y, o sea, al principio pues, íbamos con mi hermano, mi padre, íbamos y las elegíamos y al cabo de un par de meses ya iba yo a coger dos Sí, películas sí, al día, que me claro. tragaba las 2 pelis al día, incluso alguna las veía varias veces, o sea, y a no dormir por las noches viendo pelis. O sea, eso Sí. fue. Entonces, Pues coincidió sí, sí. también que Coincidimos en esto. Bien. sí, y principios de los 80 yo recuerdo el primer mes de tener, o sea, el reproductor, o sea, de ver Mad Max, Conan, o sea, de ver una serie de pelis que todavía son mis pelis favoritas. Entonces, eso Claro. me estalló la cabeza. Hombre, tío. Esas películas que te dejan imprenta de pequeño, ¿no? Que te dejan Sí, marcado. Aunque sabes que algunas de ellas son malas, pero yo lo reconozco, ¿eh? Yo tengo en mi top, y que siempre me dicen, dime un top de películas. Y digo, no me gusta hacer listas, pero siempre hablo de las que son emocionales, ¿no? Para mí, sí. y de las que creo que son muy buenas. Entonces yo tengo como dos listas. Y yo sé que en mi lista de emocionales hay pelis malísimas. Que si las analizas en cuanto a cine dices, madre mía, qué desastre, ¿no? Pon Pero aún así. un ejemplo de alguna que tú sabes Sí, que yo es te mala, diría, pero te mira, gusta mucho. una película que a mí me flipó, también era un chaval, y es mala de cojones, pero mala con rabia, ¿eh? Es Mortal Kombat, tío. A mí Pero me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho. y a mí me encanta, me Sí, chifla. Es decir, la puedo sí. ver en bucle, pero aún así, Sí, 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 cuando la sí. miras con un ojo crítico, ya, digamos, te la estás mirando y dices, uff, ¿sabes? Es que en general muchas películas y de esa época, o sea, a mí, por ejemplo, me flipa Mario Bros, ¿no? Que la tengo por aquí por Sí. ejemplo, en VHS. Esta de aquí, ¿no? Porque Olé. me flipa el momento de decir, hostia, cuando la Claro, claro, vi, la claro. alquilé en videoclub, la disfruté, pero claro, la película la miras y dices, pues es que no hay por dónde cogerla en ningún lado, ¿no? Sí. Bueno, pero Pero está el bueno, tema de la nostalgia también, ¿no? Y de claro, los ojos con los que lo vimos, que son claro. ojos diferentes, ¿no? O sea, yo veo Mortal Kombat y lo veo con aquellos ojos, no Sí, analizo exacto, demasiado. exacto. Pero si te pones Mm. serio a veces dices, guau, que estoy aplaudiendo, ¿no? Estoy aquí flipando con una cosa que es un pestiño, ¿no? En un momento dado, un desastre de producción y todo, pero dices,
dices, bueno, es igual, pero lo estoy flipando. O sea, el cine tiene eso. Bueno, yo soy muy fan del director, de Paul W.S. Anderson. O Sí. sea, a mí me gustan muchas pelis de él. O sea, yo El otro, Horizonte Final es una de mis pelis favoritas sí, hombre, también. hombre, esta está bien, pero nosotros Sí, estábamos el otro día debatiendo con Gerard, con Misael, que lo conoces, que por sí, cierto sí, sí, un crack. te tiene en muy alta estima. Por el otro día estuvimos Sí, sí, yo, hablando. yo a él también, es genial. Es una máquina el tío. Y estuvimos hablando precisamente de la última, que dice que es un pestiño, está en el pestiñómetro de Gerard muy arriba, ¿eh? Y me dice, No pero te lo aún vas a así, creer, pero lo vi justo hace la semana pasada y me lo contó también. Me habló sí, de la última de sí, Paul. sí, ha Porque le quedado dijo, hostia, impactado. quiero verla y tal. Y dice, "Uf". Sí, sí, Sí. me dijo, Yo ves con cuidado. le dije, la miro y me dice, bueno, si quieres verla, pero sobre todo no pagues, ¿no? Para verla, dices, hostia. Y aparte Gerard, que disfruta viendo una película que la serpiente es un calcetín, ¿no? Con unos ojos pintados y tal. O sea, que te Sí, sí, diga sí, que sí. es chunga, dices, uff, ¿sabes? Que es un entusiasta del cine. Gerard le flipa a todo y disfruta de detalles. Te dice, la peli es una mierda, pero hostia, está esto, que tal, que siempre defiende algo, ¿no? Y no, no, Total. que te diga que es un mierdolo, pues Pero, o sea, a mí me genera también ganas de verlo, esta sí, sí. crítica que hizo Hombre, Gerard. claro, Porque claro. digo, no, no sé, tampoco creo, o sea, entiendo que es este tipo de pelis que hace Paul W.S. Anderson últimamente que, o sea, tiene un presupuesto medio y quiere hacer una Sí, peli muy grande. Entonces ahí es donde sí, se desmonta todo, porque se ve sí, un sí, poco el sí, sí. cartón, ¿no? En los efectos, sobre todo. Pero bueno, también es interesante ver qué ha hecho. Y su mujer ahí todo el día en todas las pelis, que Ujú. también ya, uff, ya. Pero bueno, ya está, yo también la veré. Yo también de hecho, cuando cada vez que me decía que era malísima, tenía más ganas de verla, que es lo que me suele Hay que pasar. verla, hay que verla. Que verla, la veremos. Y oye, aquí nos hemos quedado en tu historia, nos hemos quedado, que por cierto es muy interesante, butaqueros, tomar nota, porque es una historia, yo lo sé, que es inspiracional para muchos de vosotros, Bueno, o yo, lo va a yo, ser. yo creo que yo siempre tengo un lema que es, o sea, tírate. Sí, Tírate y la red aparecerá. O sea, no, tú no ves la red y piensas que te vas a ya. estampar en el suelo, pero la red aparecerá. Entonces, siempre lo he hecho y bueno, más o menos me ha salido Ajá, bien hasta ahora. has tenido suerte, ¿eh? Yo conozco unos cuantos que se han tirado sin red y aún están ahí en el hospital, ahí escayolados, ¿eh? Pero tu historia es guay, porque tú pasas de esto y te pones a hacer de concept artist. Vale, a mí me interesa mucho y porque por primera vez no es verdad, porque tuvimos a J.S. Linares, el ilustrador, no sé si lo Sí, conoces, que él hace cosas sí. de concept artist, pero me gustaría que tú lo definieras, que tú expliques qué es un concept artist. Pues mira, un concept artist, en aquella época, además, cuando empecé yo, aquí en España Ujú, no había demasiados, había ujú, unos cuantos, muchos venían de hacer storyboard. ¿Por qué? Pues porque el concept artist básicamente sale de la necesidad de previsualizar cosas que después hay que generar en pantalla. ujú, Pueden ser físicas, que hace el departamento de arte, o pueden ser diseños de cosas que se van a hacer por efectos visuales. ujú, ¿Qué pasa? En el 2008-2007 en España no se hacían muchísimas películas con efectos visuales. Era cuando estaba empezando un poco. Entonces, había una necesidad de este tipo de profesionales. Entonces, me coincidió bien cuando empecé a hacerlo. ujú, El tema es un concept artist lo que hace es tomar las indicaciones de director de arte o director de algo que ellos tienen en la cabeza que no existe y que tienen que preparar un diseño para que luego se pueda ejecutar, tanto físico como digital, como hemos dicho. ujú, Entonces, necesitas tener pues, dotes de ilustración, en muchos casos de 3D también, de fotografía, un poquito porque necesitas utilizar todas esas herramientas para representar visualmente la idea de otra persona. O sea, que nosotros hacemos diseño, se dice ujú, concept art, pero no es tan arte. O sea, no es lo que yo haría. O sea, es ujú. lo que la persona que me contrata tiene en su cabeza o quiere desarrollar para llegar a algo con lo que esté contento para representar en pantalla. Pues muy bien explicado. Y tú ya empiezas, bueno, espero que lo hayáis entendido, ¿eh? Es fácil de entender y más si te lo explican también. Tú ya empiezas con la película de Beautiful, ¿no? Hmm. Haciendo el concept art. Y a partir de aquí Sí, que van fue, sale. fue una película sencilla de hacer conceptar porque Sí, no es una película fantástica, que al claro, final es lo que más me gusta, ¿eh? Pero es verdad claro. que, digamos que casi lo que haces es poner diferentes elementos que te da pues, el decorador, la directora de arte, la diseñadora de producción. Un poco es como hacer un poco un puzzle, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces fue fácil porque en ese momento no estaba preparado para hacer Los Vengadores tampoco. Pero bueno, fue un escaloncito más y Bueno, ir aprendiendo. aunque seguro que te hubieras atrevido, ¿eh? ¿Sabes? Yo A me atrevo a trabajar en todo. lo. Otra cosa es que lo hubiera hecho bien.
Bueno, pues seguro que sí, tío, seguro que sí. De hecho, algo debes estar haciendo bien cuando no solo te quedas en ese concept artist, ¿no? Vas avanzando y sobre todo vas haciendo muchísimas producciones y muchas cosas. Y aparte para compañías tochas, ¿no? Sí, yo creo, a ver, he trabajado, o sea, yo creo que debo de tener un récord de películas en las que he hecho concept art en los últimos 15 años, porque siempre digo, o sea, he trabajado en más de 100 pelis. ¿Qué pasa? Que algunas son muchos meses porque es una película que requiere Claro. mucho, ¿Mm? mucho trabajo de concept, y en otras, pues a veces estás una semana o 2 semanas trabajando en, porque es para algo muy concreto. Pues mira, en esta peli hay un objeto que hay que Ujú, conceptualizar, que es importante, y estás ujú. una semana, 2 semanas. Pero sí, o sea, bueno, si quieres te cuento un poco. Después de hacer Claro. Beautiful, Sí. la directora de producción de Beautiful me llamó justo después para trabajar en otra película. Bueno, de hecho me dijo, bueno, mira, estoy muy contento contigo, estaba muy contenta la diseñadora de producción y te quiero presentar a un director, que es un director que, bueno, seguramente habrás visto su primera peli, que es El Orfanato. Y dice, entonces él busca hacer... Y claro, pensé, hostia, pues qué guay y tal. Entonces nada, empecé trabajando con J. Lo digo porque quiero mencionar este punto, porque este punto fue más importante casi que hacer Beautiful, Sí, sí, sí. porque me permitió también conectar Ujú. con Juan Antonio Bayona, con J. Sí. Empezar trabajando con él cuando todavía no estaba la preproducción de la película, es decir, mucho antes. Y entonces, en ese proceso, o sea, tuve la oportunidad de aprender un montón de él, Ujú. cómo se va diseñando una peli, cómo evoluciona una peli, cómo piensa un director como J, que es Que es, una maravilla. es una bestia, una bestia. Es una Sí, bestia, señor. es una bestia. Entonces, estuve con él, creo que fueron unos 6, 7 meses que íbamos haciendo ciertas escenas de lo que después sería Lo Imposible. Ujú. Y Qué guay. aún no había director de arte ni departamento de arte, o sea, es decir, todavía no tenía luz verde la peli. Ujú. Y luego cuando la peli tuvo luz verde, él me presentó al diseñador de producción de la película, que es Eugenio Caballero, que es Ujú. el diseñador de producción que ganó el Oscar por El laberinto del fauno, Ujú. y trabajé con él durante toda la preproducción. Y luego trabajé también en la postproducción en algunas cositas. Entonces, ahí estuve un poco, casi 2 años, un poco Pero, ocupado hombre, pero y 2 años aprendiendo un montón. en primera división, ¿no? Sí, esa película, sin ser una película, o sea, porque no es una película fantástica, pero sí que vaya, o sea, sí que casi en algunos puntos puede ser un escenario casi postapocalíptico. Ya había que incorporar más elementos, ¿no? No fantásticos, pero sí que van en una dirección de una película más con efectos visuales Ujú. potentes. Sí, Entonces fue un proceso de aprendizaje muy guay y agradecidísimo a Fota un poco por la oportunidad claro. que fue muy buena. No, y aparte Mm. que yo lo que sí que he visto es que las producciones de J. Bayona, el tío se le ocurra mucho, entra mucho en la historia, entra mucho en los personajes, lo prepara muchísimo. Y yo, por ejemplo, estuve viendo todo el trabajo que hicieron con la última, esta, la de la Sociedad de la Nieve. Es Sí, aquí también he espectacular. trabajado. Sí, también has Sí, trabajado. Ay, la mar, tío. O sea, al sí, final, sí, no, mira, aquí. la Sociedad de la Nieve no, porque no ha salido en formato físico. Y si ha salido, yo no me he enterado, ¿no? Pero bueno, seguro que has trabajado en muchísimas de las películas que yo tengo por aquí. Tengo unas cuantas. Segurísimo, segurísimo, seguro, seguro. Te lo Porque digo porque, mira, o lo sea, imposible la tengo ahí, está por ahí. sí, o sea, cuando yo voy al Videoclub Instant, que es Sí, donde, al donde Video trabaja Instant. nuestro Sí, amigo sí. Gerard, y voy por las de estas, voy viendo, venga, este está trabajando, está trabajando. O sea, he trabajado en muchas pelis, porque ya te digo, a veces son trabajos más Mm, cortitos y porque a mí cuando alguien me llama para hacer algo en una peli, siempre digo que sí, aunque esté con 8 cosas, porque digo, hostia, yo quiero saber más de esa peli, ¿no? mm. Entonces me apunta todo. Perdona, que si me veis brillo y este peinado así, que parece que acaba de salir. Es que en esta habitación, butaqueros, hago un break, perdona, Joseph. No tengo aire hasta mañana. Hasta mañana no tengo aire acondicionado. Entonces, estoy sudando a gota gorda. Yo no sabía esto de las buhardillas. Al vivir siempre en un piso chico, ¿no? Yo no sabía que en las buhardillas, claro, Sí, tener el techo encima le da el sol, es un horno. ¿Vale? Y estoy claro, claro, flipando claro, porque me claro. está cayendo hasta el sudor en los ojos. Y digo, bueno, pero perdonar, por las pintas. Pero por traer a un invitado tan espectacular, no pido perdón. Entonces, sigue, perdona, que te he cortado. Pues bueno, te cuento. Y después de Lo Imposible, sí que es Mm, verdad que empecé ya a entrar en una rueda porque vas coincidiendo con directores de arte.
y empecé a trabajar en bastantes pelis un poco y ya pensé, bueno, pues mira, ya me he establecido aquí, o sea que contentísimo de... Ujú. Creo que después de Lo Imposible, la siguiente peli que trabajé fue Rec 3 con Paco Plaza, que lo ¡Eh! has traído aquí. Sí, Sí, grande sí. Paco. Y lo quiero mencionar también porque, bueno, o sea, tuve la suerte esta de hacer Beautiful y aprender mucho, luego conocer a Jota y aprender un montonazo en cómo se desarrolla una peli desde una idea hasta esa película Exacto. maravillosa que es Lo Imposible. Y luego conocí a Paco, que también así fue súper importante para mí y que es una influencia, ya no solo lo que he trabajado con él o en sus pelis, sino todo lo que él me contaba y esto, o sea, me ha influido mucho en cómo yo veo el cine. O sea, que Mm. también eternamente agradecido a Paco, que es otro súper Pa- crack. Paco es una de esas personas inspiradoras, tío. Y aparte, Total. hay gente que es inspiradora porque busca serlo, ¿no? Porque te lo explica de tal manera para llegarte a inspirar. Paco es una... Yo la entrevista que tuvimos en ello, aquí con él, fue ultra inspiradora, porque realmente sin querer él está hablando, pero hostia, está aportando todo el rato, está aportando, es una pasada. O sea, te dan ganas Es o una sea, pasada. acabas de ver su entrevista y te dan ganas de estarte 2 días viendo cine sin parar, ¿no? De Es referencias que ha así, es dicho. así. Sí, sí, es una barbaridad, tío. Nosotros le tenemos mucho cariño y muy buen recuerdo. Pero bueno, Bueno, es que entonces... además, Paco, cuando él te cuenta, por ejemplo, cuando él Mm, te dice, mira, necesitamos hacer concepts de esta escena y él te la explica, te ujú. cuenta cómo la va a rodar, piensas, "Fua, esto es, o sea, Sí, es sí, sí, como sí. buah, unas clases de Sí, sí, cine sí. que encima solo tienes tú, o sea, es una cosa impagable, es impresionante. Sí, sí, sí. Desde la De humildad. hecho, Me encanta, tío. sí, con Paco además, o sea bueno, conecté mucho, bueno, es facilísimo conectar con él, ¿eh? Sí, sí. Pero sí que es verdad que después de hacer Rec 3 Ujú. hicimos un cómic juntos. Esto no sé si lo Ah, sabías. no, tío. No. Y de hecho, Sí, se puede comprar el cómic. yo creo que eso está muy descatalogado, porque Ah, resulta que sacamos, o sea, bueno, yo le comenté un día, hostia, me gustaría que hiciéramos algo juntos, no sé, igual si tienes alguna idea o algo, podemos hacer un cómic. Y me dijo, bueno, tengo un guión que no sé si voy a rodar nunca y podíamos trasladar a cómic. Entonces lo trasladamos, hicimos el cómic y ese cómic se editó en una editorial de cómics que era venía de ser Glenat y pasó a ujú, ser EDT y el ujú, último cómic que sacó antes de cerrar ujú. Fue este. fue el nuestro. Entonces, acabó ahí Tan mal fue. y bueno, sí. Bueno, el cómic creo que no fue nada mal, porque es verdad que Ajá. estaba, o sea, se vendía. Lo que pasa es que la editorial llevaba ya un tiempo Sí, sí. Bueno, es que sí, estaba ya en el suspensión mundo de del papel, pagos. el mundo del papel está desde hace unos años está jodidillo. Digamos jodidillo para no Sí, decir otra cosa, ¿eh? Pero bueno, y cada vez también los usuarios, yo que soy lector de cómics y compro y tal, cada vez estamos sufriendo más las consecuencias, ya no por lo que nos lleguen títulos, sino por los precios, tío. Está total. el cómic europeo está a un precio, y bueno, ya europeo y americano, una grapa con 5 páginas, 5 euros, ¿no? Es horroroso. A Pero ver, bueno, el leer cómics es el hábito más caro que existe, creo yo. O sí, sea, sí, sí, porque tú sí. te compras un cómic de 50 euros, te lo puedes leer en una hora. O sea, Sí, sí, si sí, sí, vas al sí, sí. cine, que es caro, por 9 euros estás una hora y media, 2 horas. O sea, Sí, 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 o sea, sí, sí sí. que es verdad que luego, claro, sabes el trabajo que hay detrás de hacer un cómic, ¿no? Sí, a mí me Entonces dices, pasa, mira, me quiero tirar. claro, me pasaba mucho que iba a Sí, la tienda y decía, no, tal, ¿y ya te lo has leído, mi mujer? Te has gastado 60 pavos y ya te lo has leído, ¿no? claro, es que te tardas un rato solo en leerlo. Claro, es muy heavy, tío. Sí, 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 sí. Pero bueno, oye, ¿cómo se llama el cómic? Porque yo lo voy a buscar, Maldito aunque viernes. maldito viernes, que he apuntado, tío. Yo te voy Maldito viernes. Además, cuando lo tenga, te mandaré la foto, que lo sepas. Soy un vicioso, no, ahora tengo que tenerlo. pues el tema es que después de hacer el cómic, trabajamos en la peli, pero la Ujú. peli nunca, o sea, hubo un momento que hubo posibilidades De de hacerla. tirar adelante, pero no sé qué pasó, pero se cortó a medias. Así que empezamos a hacer concepts para la peli también, Qué guay, con una tío. productora de las grandes que hay de aquí en España. Pero bueno, no, es una pena, porque yo creo que hubiera sido una peli muy chula. Ujú. Y espero, mira, que algún día a ver si Paco se anima y la tira adelante, porque molaría mucho. Bueno, y ahora cuando acabemos la entrevista voy a buscarlo como un loco y yo estoy seguro que sí, que alguna cosa encontraré. Siempre hay algún desaprensivo que se desprende de sus bienes Seguro. materiales. Entonces, em,
concept artist, vas trabajando en películas, pero llega un momento en el que me interesa saber qué pasa. Bueno, si quieres contar otras películas que hayas trabajado que te gustan y tal, adelante, ¿eh? Pero pasa algo en que ya el concept artist se te queda un poco corto, ¿no? Bueno, el tema es que, o sea, a mí me gustan mucho o sea, aprender programas. De hecho, en general te podría decir que es que me gusta mucho aprender cosas diferentes. Mm, O sea, entonces sí que es verdad que empecé haciendo concept art, en un momento dado también empecé haciendo stories, o sea, ujú. bueno, quería hacer un poco de todo. Entonces empecé aprendiendo también a hacer, empecé a hacer mate paintings, que mate paintings, Sí, sí, o sí, sea, conozco, sí, sí. perfectamente lo que es, pero lo explicamos por si alguien. Ujú, Básicamente es cuando tú haces un fondo y para un plano de una película. Es decir, imagínate que estás rodando, pues yo qué sé, en un campo y ujú, se tiene que ver detrás pues una construcción alienígena, ¿no? ujú. Entonces a veces, en vez de hacerlo en 3D, si el plano es fijo, lo que hacemos es se hace como una ilustración hiperrealista y la ponemos ahí detrás, de manera que tú cuando ves ese plano, pues dices, ah, bueno, mira, está ahí esa construcción alienígena detrás. Entonces empecé haciendo, Para que la gente esté un poco al día, ¿os acordáis del edificio de Dana Barrett de los cazafantasmas, ¿no? La parte de arriba, que correcto, es el mate painting de los mate painting. Bueno, no, hay muchos, ¿eh? Pero bueno, en cazafantasmas hay muy chulos, ¿eh? Las hay gárgolas. chulos. Y luego también seguro que la gente ubicará mucho, pues yo que el plano final de Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿no? Un poco Ujú. ese almacén gigantesco y tal, pues solo es un trocito y el resto es una cosa pintada. En aquella época se hacían en cristal y pintadas con pincel. Y se ponían en la cámara, sí, Nosotros sí. lo tenemos, lo tenemos más fácil. ¿Sabes? Mm. Se ponía un cristal delante de la de Sí, sí, esta y sí, sí. entonces nosotros lo tenemos más fácil, lo hacemos digital y con otras herramientas. Pero Ujú, bueno, empecé haciendo mate paintings y esto me acercó más a la parte de postproducción y no de preproducción. O sea, empecé a ujú, trabajar en diferentes películas o series haciendo mate paintings y poco a poco fui haciendo más cosas de efectos visuales. ujú. Y bueno, en un momento dado me salto bastantes años, pero Pasa hace nada. como unos 5 años con un socio abrí un estudio de efectos visuales y entonces ya empecé más a supervisar películas haciendo efectos visuales o supervisar series Qué guay, tío. y bueno, hasta la fecha, ahí andamos Y haciendo cositas. has hecho cosas chulas, ¿no? Cuéntanos un poco de efectos especiales que habéis hecho. Mira, de efectos especiales serían los físicos. Bueno, se dice efectos especiales serían los físicos que se hacen en el set y Sí, efectos sí. visuales son los digitales. Exacto, De bueno. efectos visuales Disculpa, disculpa. hemos hecho. Sí, no, no, o sea, es fácil confundir porque es casi Ujú. lo mismo, solo que uno es como físico y el otro Sí, es, sí, sí, es sí. digital. Pues mira, hemos supervisado películas o series, o sea, no súper grandes, y Ujú. hemos hecho trozos más pequeñitos de cosas más conocidas. O sea, por ejemplo, Ujú, hemos hecho planos para The Witcher, para la segunda ujú. temporada, Casi o algún nada. plano para series como Sí, de Apple, esta de Jason Momoa, que se quedan todos ciegos en el Sí, futuro. sí, sí. O, y luego hemos supervisado, por ejemplo, películas, te voy a decir las que más me gustan a mí, Ujú. como por ejemplo El Páramo, de David Casademunt, que es una peli de terror y todo lo que sea terror a mí me Te encanta. flipa, ¿eh? Entonces Ujú, ahí sí, me flipa, me flipa. Diseñamos pues la criatura, diseñamos un poco todos los environments, todo esto, y ujú. supervisamos el rodaje. Qué guay, O sea, tío. fue muy, muy chulo. Y bueno, un poquito también combinándolo, ¿eh? Muchas veces hemos seguido haciendo pues concept art o diseño. O sea, hemos hecho. Yo, por ejemplo, trabajé, y te puedo decir que muchas veces hemos trabajado en proyectos Ujú. que no llegan a ver la luz, que han sido muy guays. Y que es una pena porque no podemos enseñar ni lo que hemos hecho, Ya, ni nadie va a ver nunca, ¿no? Esto, ya, que ya, ya, hay ya. casos, hay Eso casos es lo brutales, que ¿no? Por mucha ejemplo, gente no entiende del rollo. No, pero te lo han pagado. Sí, bueno, es que es igual, pero no solo el dinero, ¿no? Es poder tener tu claro, obra ahí, claro. claro. Es un dilema importante. Sí, porque es verdad que tienes un guión a veces que es muy guay y entonces Mm, estás meses, ¿no? Conceptualizando todo esto, o sea, diseñando, y ya te vas imaginando cómo son los personajes, claro, claro. cómo es el mundo en el que ocurre. Y luego de repente, pues pasa lo que pasa en el mundo del cine, ¿no? Que no Sí, todas sí. las cosas salen Bueno, y te quedas un poco con las ganas de verlo. bueno, pero Y bueno, te puedo contar un caso que fue, yo creo que es una pena. Pero mira, hace unos años, como 4 o 5 años, estuve muchos meses trabajando.
en una adaptación de Corto Maltés, Ah, del cool. cómic de Corto Maltés. Ujú, Y guay. el primer día de rodaje murió el productor y esa película Hostia. murió ahí. Y era una Mm. película con John Malkovich, con Jared Leto, Mila Jovovich, que la hemos mencionado antes. Su marido, Y es no, su una pena marido, porque marido no estaba. no, no estaba, no estaba. Entonces, o sea, es una pena porque era muy guay todo, o Mm, sea, tenía muy buena pinta esa película. Era una peli que yo quería ver. Entonces, pues bueno, estas mm. cosas pasan. Pasan, Hostia. y es fácil. Cuando hay tanto dinero involucrado, es fácil Sí. o por ejemplo, estuve también 4 o 5 meses trabajando en una adaptación live action de Melina el Encantador para Disney. Mm. Ah, la de la espada, Y esa esa de... peli, ¿No? sí, ¿Dónde lo he La espada en la leído? piedra, sí, de hecho se Eso, llamaba. Hmm. exacto, hostia. Pues eso murió también después de trabajar bastantes meses. Hostia. O sea que, Y, bueno, y Disney, ¿eh? Que aparece. Nos llegamos a pensar que este tipo de compañías cancelan a posteriori, ¿no? Pero que tengan proyectos que ya están trabajados y no. Joder. trabajado y gastado muchísimo dinero, porque fue muchos, o sea, bueno, ahí estaba Eugenio Caballero, el diseñador de producción. O sea, Mm, de hecho yo llegué ahí porque me llamó él. Y, o sea, estaba el director, era Juan Carlos Fresnadillo, o sea, estaba todo el equipo ya trabajando en hacerlo, pero era un poco era el inicio de Disney Plus. mm, Entonces pensaron, esto al igual es mejor reconvertirlo en serie. Y creo que en un momento dado eso estaba yendo hacia adelante, pero la peli murió ahí. mm, Estas cosas pasan. Bueno, al final los ejecutivos y sus decisiones, ya se mm. sabe que Sí, sí, puede salir sí. por cualquier lado. Sí, sí. Bueno, y hay a veces películas y producciones que te enteras y dices, a ver si cancelan esta también, ¿no? Porque hay, Sí, 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 sí. hay algunas cosas que yo ahora mismo estoy pensando en algunas que están en proceso, como que cuando te dicen, no, ¿Cómo cuál? Los Goonies 2 por ejemplo, dices, no, tío, Ya. ¿sabes? Sí, sí, está al igual O mejor que la Gremlins, cancelen. Gremlins 3 con CGI, no sé qué, y unos Gremlins estilizados que no molan nada, como a mí no me han colgado algún... Porque a ti o sea, cuando te sale, por ejemplo, una tercera parte o una segunda parte de una peli que te gusta mucho o un remake, ¿te fastidia el original? No, el original no te lo No. fastidia, pero sí que te deja un mal sabor de boca, sobre todo si ese... Te lo diría, es que al final es del fandom este tóxico, ¿eh? Que yo no quiero ser así. Pero sí que es verdad que yo creo que hay obras que tienen que ser conclusas, que ya está, ¿sabes? Y soy muy fan de buscar la originalidad fuera. Es decir, ahora vamos a coger tal personaje y lo vamos a hacer, ahora me digo, yo qué sé, extraterrestre. No, tío, crea algo nuevo. Me parece fantástico. Y yo lo apoyaré. Yo lo apoyaré. Sí. ¿Sabes? Es como todos los cambios que A ver, querían hacer con James Bond, ¿no? vivimos. Sí, sí, esto es terrible. Sí, Deja sí. James A ver, Bond vivimos y en haz. el mundo, Claro. de lo que se dice pre-sold movies. O sea, Mm. pre-sold, o sea, como prevendidas. ¿Qué quiere Sí, decir sí, sí, sí. prevendidas? Que, por ejemplo, si tú sacas una matanza de masacre, la matanza de Texas 9, El ya va a mínimo lo haber una cubres. gente, Mm. el mínimo lo cubres. Claro. Entonces, IPs nuevas hay muy pocas. O sea, Ya. casi todo lo que sale, pues venga, vamos a hacer una nueva Star Wars, vamos a hacer una nueva. Y eso es una pena. Y es una pena sobre todo también para los creadores, ¿sabes? Para la Mm. gente que crea cosas nuevas, porque Claro. es como que, bueno, si es nuevo, esto no está prevendido, es muy difícil de que se llegue a producir. Mm. Eso Pero es mal. Los Gremlins son un guión, ¿no? Un guión que se estaba trabajando, pues, igual que lo hizo una persona ese día, hay otras personas a día de hoy haciendo nuevos Gremlins, para decirlo así, ¿eh? Que tiene Claro. ideas y tal. Y después estamos siempre en lo mismo. Yo no sé el proyecto este cómo va, lo de Gremlins, pero bueno, ya vi una especie como de foto que salía como un bicho y tal, y dije, hostia, tío, no fastidies. Si lo que más molaba de los Gremlins es que fueran feos y fueran de plástico, y es lo que más molaba, tío. Claro, claro, claro. O sea, el rollo práctico. Y si quieres Sí, ponerle sí. CG, si puedes ponerle VFX, área, efectos visuales, me parece fantástico, pero hazlo bien. Hazlo bien con cariño. Y que no hace falta, viendo Indiana Jones, la última, lo otro. No sé. Yo soy muy fan, de los efectos visuales y efectos especiales y todo. O sea, ultra fan de todo. Ahora, eso sí. O sea, con un poco de cabeza, que creo que últimamente se les va un poco se les va un poco la El, castaña, ¿eh? el, el tema con los efectos visuales es que Mm, es complejo, ¿eh? El tema es, cuando notas que hay efectos visuales, cuando lo mm, notas, es que mm, están mal hechos.
Y luego hay un punto que los efectos visuales han pasado en los últimos años a ser lo que, bueno, no tenemos dinero para hacerlo Mm, práctico, entonces lo hacemos exacto. por efectos visuales Ujú. y eso no funciona así. O sea, si no tienes dinero para hacerlo práctico, no vas a tener dinero para que con los efectos, haciéndolo digital Se quede bien note, tampoco. claro, claro. Claro, lo ideal o sea, siempre, bueno, yo siempre lo digo, lo ideal es siempre intentar hacerlo práctico y apoyarlo por Claro, CGI, o sea, por claro. efecto, pero que no lo notes, o sea, solo darle. Entonces, bueno, hay un sobreuso y un mal uso. Bueno, Es así. hay ejemplos en el mundo del cine en el que se combinan a la perfección, ¿no? Ya sé que Sí, claro, es claro, ILM, ostras, Jurassic Park mismo, en su claro, momento, claro. había de todo y tú lo flipabas igual, ¿no? O sea, estabas ahí disfrutando a ambos mundos. Pero bueno, yo creo que a mí me gusta mucho Bueno, las películas. Jurassic Park es un ejemplo perfecto de hacer o sea, hacer en físico siempre que sea Sí, posible y sí. cuando no es posible o mezclado haces Ujú, en CGI. Y entonces esa peli se aguanta bien, han pasado 30 años, 30 y ujú. pico años, se aguanta perfectamente bien y luego hay cosas que ves ahora que dices, tío, esto está muy mal, esto salta todo el rato, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. pues una cosa está bien hecha Sí, y con sí. los medios adecuados para hacerla y la otra, pues no. Tú que te has criado aquí Es... en Cataluña, con el Gerard nos reímos mucho porque decimos lo del croma del Club Super 3, ¿no? ¿Tú te acuerdas que en Televisión de Cataluña había un programa donde casi todo era con croma? Pero era un croma Sí, muy, ¿cómo lo diría? Muy early, ¿no? Muy temprano. Y al final se veía sí, sí, mucho que era sí, un sí. tío recortado y tal. Aún hay películas que a día de hoy, 2025, ves algunos cromas que dices, ¡buf! ¿Sabes? Sí, Y, sí, es terrible, es terrible. sí, y tú como profesional debes flipar, ¿no? Y te puedo contar cosas que van más allá, o sea, Sí, estamos hablando de películas que dicen, bueno, pues no tienen los medios suficientes, pero bueno, no debería. ujú, Pero es que en películas de Marvel sí, sí, sí. hay veces, o sea, está el famoso plano de Spider-Man que se Ujú, ve a Tom Holland en o sea, está como en una terraza y la luz del fondo va en sentido diferente a la que le da él en la cara. Y eso lo ponen sí, o sí. sea, es algo increíble. Y no pasa nada, tío. O sea, Sí. es increíble que cuando ves el plano dices, guau, aquí, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, porque nuestro ojo, da igual, o Ujú, sea, no hace falta que trabajes haciendo efectos visuales o sea director de fotografía. Cualquier persona tiene el ojo entrenado 24 horas al día desde que ha nacido en reconocer lo real. sí, Entonces, todo el mundo lo ve mal. O sí, sea, sí. aunque no sepas incluso, no te fijes en lo de la dirección de la luz, ¿sabes? O sea, al final tú dices, esto no funciona. Sí, O bueno, sea, que eso mira, es terrible. mira, ya hay una película. Ahora voy a hacer un vídeo sobre películas que, bueno, no lo explico porque si no, pero voy a hacer un vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo que vamos a hacer en el canal habla un poquito de una película que se llama Havoc. No sé si la has visto. Sí, la he visto, la Vale, he visto. vale. Aquí se ha criticado muchísimo el exceso de CGI, ¿no? Y de tal en algunos. Mm. Que a mí me parece hermoso, es decir, porque toda la película es una exageración, o sea, no te venden como que es algo súper fino, ¿no? Que te están ahí poniendo Igmar Bergman y de golpe te ponen efectos especiales, ¿no? O sea, Sí. quiero decir, desde el principio hasta que acaba la película es de una exageración, es grotesca en todo, incluso en los VFX, ¿no? Pero se ha Sí. criticado mucho, mucho, tío, te lo prometo. Pues yo soy muy fan del Mm, director y sí, cómo rueda las escenas de acción. sí, sí, O es una sea, soy brutalidad. súper fan. O sea, desde Ujú, The Raid, todo lo que ha ido haciendo, Gangs of ujú. London, no sé si lo has visto, esa serie, Sí, eso es sí, una sí. locura. Sí, 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 sí. Entonces es verdad que cuando me veo sus pelis, y más siendo un Netflix, bueno, me fijo más en la acción Ujú. y pues bueno, me salto un poco esto. Disfruto igualmente porque es verdad que sabe rodar muy bien las peleas, las persecuciones, el tío es un crack. Sí, la primera escena que empieza la película, no sé si acuerdas, con una persecución de un camión y tal, Sí, vale, que después es muy importante, ¿no? Ostras, esa persecución es espectacular. Dice, no, porque hay sí. mucho efecto visual. ¿Y qué? O sea, tú como cliente al final estás ahí viéndolo y estás dentro, estás flipando, tío. Dices, hostia, es que parece el Net for Speed. Pues perfecto, perfecto, dale, tío. O Bueno, es sea, que estas pelis a veces juegan un poco a esto. O sea, sí, sí, sí. lo que no me encajaría si es una peli de un tono súper realista, que digo, ostras, esto no me lo creo, ¿no? Pero aquí ya vamos a esto, ¿no? Es como si un Sí, Fast and Furious, pues, sabes claro, que es casi, son claro. casi superhéroes en vez de personas, ¿no? Entonces las Sí, cosas, las físicas no funcionan es que igual. no sé qué Fast and Furious, ¿no? Que también tiene muchas críticas de este tipo de películas, o Misión Imposible el otro día. Hombre, claro, pues yo qué sé, te gustaría que la dirigiera
Aronofsky, ¿no? O la dirigiera Scorsese, pero al final es Pues ya el... no sería eso. Claro, claro. Si es que tú vas a ver ese Ya sería tipo otra cosa. de fuegos Claro, artificiales, tío. O sea, tiene que haber cine para todo el mundo, recordarlo. Y oye una cosa, exacto. Joseph. Tenemos al Joseph que estudia económicas, ¿no? Que se va a una empresa donde acaba siendo el director de marketing y después, Jefe de comunicación, porque el jefe de marketing estaba comunicación, sí, sí, sí. separado. Sí. Perdona, disculpa. Jefe de comunicación. Después te metes con el tema del concept artist. Empiezas a trabajar con películas ultra bestias. Acabas mudándote también o combinándolo, aparte de hacer un cómic, que me parece espectacular y lo voy a buscar. Acabas también mudándote a hacer el tema de los efectos visuales con tu socio, ¿no? Hacéis la empresa. Vale. Y ahora nosotros ya conocemos tu historia. Ahora nos gustaría conocerte a ti como cinéfilo, ¿vale? Porque la historia resumida, no sé si me he dejado cosas, Joseph? Y si lo he hecho, perdóname, ¿eh? Es más o Mm, menos. está todo bien. Vale, correcto. Sí. Entonces, ahora queremos conocerte como cinéfilo y vamos a hacer las preguntas más manidas de la historia, ¿vale? Que todo el mundo ha repetido 50.000 veces, pero que a mí me gusta hacer para conoceros mejor a los invitados, que son las siguientes. Si te tuvieras que quedar con una película o tuvieras que coger una película para llevarte a una isla desierta en la que estarías 5 años sin ninguna otra peli, ¿cuál sería? A No lo esto te pienses diría mucho, ¿eh? una diferente cada día, pero venga, la cosa de Carpenter. Ya, bien, Carpenter. Hostia. Me mola porque siempre salen pelis buenas. ¿No? Que alguien me diga la peli Crossroads de Britney Spears. Hostia, aquí sí que me rompe, ¿no? Pero Total. la Al- cosa es de morro fino, tío. Muy bien. ¿Qué Sí, dice? bueno, he ido a lo seguro, ¿eh? He ido a lo Ah, seguro. Pero bueno, al final, es verdad que no falla. Es una peli que puedo ver todas las veces que me la pongas y todas me quedo ahí clavado. sí, 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 sí. Bueno, y muy rica en efectos prácticos, ¿eh? Es impresionante. Y el diseño de esos efectos prácticos y la ejecución, bueno, todo eso es algo que yo creo que a día de hoy no se puede hacer ya. Entonces, no sé, Mm, ha ido la evolución hacia atrás. En eso, o sea, es algo que no se solo en puede, ¿no? aquella época podías tener a alguien como Rob Bottin haciendo Hostia. esa maravilla. Bueno, ¿sabes la historia? ¿Sabes que el tío acabó en el hospital Mm, casi al final de la peli porque dormía directamente donde hacía los efectos prácticos sí, sí. y llevaba meses comiendo barritas, no durmiendo y trabajando en hacer esa locura maravilla que es como la obra maestra de su Sí, vida? sí, sí, sí. Rob Bottin, uno de los grandes, tío. O sea, Sí, sí, ¿qué se sí. puede decir? Tenemos que dedicarle un vídeo un día. Me molaría hacerle un vídeo. Sí, sí, ya Tiene lo... muchas historias interesantes, ¿eh? Sí, 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 Tiene sí. muchas historias. Personaje, Sí, personaje. O sea, yo los vi a unos sí. cuantos en el documental del Light and Magic, que salían, no sé Sí. si salía Rob Bottin, ahora no recuerdo, ¿eh? Ya tengo un poco de fallo de memoria, ¿eh? Pero había unas cuantas historias impresionantes, tío, impresionantes. O sea que sí, Total. sí. Voy a coger de ahí, voy a robar un poco y voy a traer unos cuantos protagonistas que... Bueno, y tu Industrias and Magic te debe de flipar, ¿no? Bueno, yo he trabajado, para Lo Industria Light sé. and Magic de rebote un poco, pero el Ujú, contrato lo firmé con ellos, que fue cuando Ranchito ujú. es una empresa de efectos visuales aquí, Sí, es la sí, más sí, sí. grande de España, la más laureada y tal, hizo Warcraft. Trabajó en Ujú. Warcraft y ahí estuve yo como concept artist. Ah, pues Entonces es verdad que trabaja. ¿sabes qué película pensaba, eh? Que pensaba que la de Disney, ¿no? Jungle Cruise. Jungle Cruise trabajé directamente para el director, Vale. para Jaume Serra. Ujú. Entonces, no fue en la parte de efectos visuales, fue en la... De hecho, no había ni departamento de arte, o sea, me contactaron directamente desde Disney para trabajar con él y un poco empezar a desarrollar los villanos de la peli, que fue un trabajo súper chulo y fue muy guay Ujú. trabajar con Jaume Serra, que es un Es que crack también. Jaume con el Serra mola mucho también. Mira, es uno de los Sí, futuribles sí, que sí, nos sí. gustaría tirarle la caña para que a ver si se viniera aquí. Porque realmente tiene una Pues filmografía. sería muy guay. Bueno, y tiene una historia espectacular, porque al final es un español que se va a Hollywood y triunfa de una manera, o sea, si te ves Ujú. su filmografía,
Sí, Es una sí, sí. locura lo que ha conseguido. Es brutal. Sí, 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 por eso, por eso. Sí, sí, sí. Y aparte que sin la barrera idiomática, ¿no? Que me pasa muchas veces con contactos que tenemos, pero dices, ¿y cómo hago yo una entrevista en francés, no? Como, bueno, la IA al final Claro. nos va a ayudar, pero bueno, estamos aún Mira, en te ese. cuento una anécdota precisamente de este trabajo. O Mm, sea, a mí me contactan, o sea, nada, me contacta el productor mm, y me dice, oye, mira, tal, que es para trabajar en una película que Disney produce y entonces me ha pasado bueno, tu contacto. Ya había trabajado para Disney anteriormente. ujú, Entonces me tenían por ahí bueno, me explican la película y digo, hostia, Jungle Cruise, joder, la atracción. Digo, "Jo, esto es como Piratas del Caribe, una nueva atracción adaptada, qué guay y tal. Yo no sabía quién era el director ni nada. Y entonces me dice, bueno, ¿te puedes pasar por la oficina mañana a las 10? Y digo, ¿por qué oficina? Y dice, mira, Los Ángeles, tal, no sé qué. Digo, no, 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 yo estoy en Barcelona, ¿sabes? Y mm. dice, ah, es que esto no nos lo habían dicho, pensábamos que estabas aquí. Y bueno, total, pensé, digo, ya está, ya me han descartado totalmente, ¿no? Pero le dije, guau, pues me haría mucha ilusión. Total, que al cabo de un rato me dicen, oye, que el director ha dicho, que yo no sabía ni quién era, Mm. que no le importa que puede trabajar contigo a distancia. Y entonces, cuando llamé, o sea, me hago una call, es Jauma y me dice, bueno, la verdad es que yo pensaba, pues, joder, pues que estabas aquí, porque Joseph Díaz, yo qué sé, es como Cameron Díaz, ¿no? Pero, ¿sabes que puedes estar en Los Ángeles? Pero bueno, al final ya pensé, pues bueno, ya, si ya te han contactado. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar con él directamente haciendo esto, que fue muy, muy guay, Hostia, fue chulo. qué chulo, tío, qué chulada. Y aparte yo he Mm. visto por ahí los conceptos estos que colgaste de los villanos, ¿no? Los he visto en redes Sí, sociales que son súper chulos, tío. Tiene un rollo sí, 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 tú. piratas del Caribe, esa atmósfera de villano. Muy chulo, tío. De verdad, felicidades, tío. Villano Disney un poco, ¿no? Sí, 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 pero Villano, sí. impresionante, tío, con mucho detalle. Me pareció espectacular, tío. Oye, y yo te he preguntado sobre una película. Y ahora mismo digo, un director con el que te... Mira, lo vamos a hacer diferente. Como tú estás en la industria del cine y trabajas fuerte, un director con el que te molaría trabajar. Que dices, si me llama, si tú me dices ven, lo dejo todo. Bueno, es que Spielberg es fácil, ¿no? Pero hay más, ¿eh? O sea, la verdad Sí, que sí. que me dices, bueno, ¿con cuál? Pues con Spielberg. Pero Ah, he trabajado con algunos que me hacía mucha ilusión trabajar, o Ridley Scott, te diría, mm, mira, para no decir el más sí. típico, pero es verdad que Ridley Scott tiene ciertas Bueno, pelis que claro, Blade tío. Runner, Alien, que son como un Y poco aparte, de donde nace mi pasión por hacer concept. y no escatima en dibujos, no escatima en diseños, ¿no? Que es una cosa guay, que también. Total. Sí, sí, porque yo tengo un par de libros muy chulos de Blade Runner, de los diseños y es impresionante, tío, la de material que Es hicieron. impresionante. Es impresionante, Sí. tío, es impresionante. Mira, yo conocí antes de que falleciera al diseñador, al concept artist de Blade Runner, que era Sid Mead, que Oh, es mi concept artist favorito. O ujú, sea, eso es una maravilla. Cada diseño que ha hecho, o sea, es como, ¿sabes? Porque al final los concept artists pues hacen cosas para diferentes pelis y a veces pues te pueden gustar más o menos, pero Sid Mead es todo lo que ha hecho para todas las películas que ha hecho o para todas las cosas que ha diseñado en el mundo real, porque aparte era un diseñador conceptual ujú. desde edificios, coches, o sea, Sí, 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 sí. es una maravilla, o sea, es increíble, Pero es que increíble, cualquiera de sus diseños puede ser un cuadro increíble en cualquier estudio, cualquier, o sea, maravilla, tío. Hay gente que una maravilla. está tocada con la varita. Hablabas en su caso, yo por ejemplo también soy muy fan de Jodorowsky, que decías antes. Hay gente que ha nacido para ello. Dices, sí, 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 sí. para lo que hacen, me parece genial, tío. Oye, pues, y bueno, iba a preguntarte, alguien de tu profesión que sea para ti un referente, me lo acabas de responder, ¿no? En el mundo del concept Alguien, artist o de los sí, VFX. sí, sí. Mira, en el mundo del concept artist, o sea, del concept art, te diría Sid Mead y Ralph McQuarrie. Ralph Ujú, McQuarrie lo digo también, que es el concept artist original de Star Wars, ujú. porque al final creó una serie de Sí, sí, sí. iconos, o sea, con sus diseños, que es una locura. Te diría, en el mundo de los efectos visuales es más complicado, porque al final, o sea, un supervisor de efectos visuales Ujú. no es una persona tan creativa, es más técnico. Hay un O sea, sí que tiene equipo. que buscar soluciones creativas, ¿no? Es decir, pues cómo rodar esto, tiene que buscar la manera, ¿no? Cada vez es diferente, hay que inventar, Ujú. pero no diseña.
O sea, el diseño viene dado normalmente. O sea, cuando dice esta criatura que aparece en el texto está hecha por efectos visuales, sí, pero la ha diseñado probablemente un concept artist Ujú. o el director con un concept Sí, artist o sí, sí. el director de arte. Entonces ahí me cuesta más decir. Sí que, bueno, ya está, todos los John Dijkstra, los originales que pasaron por Star Wars y todo esto sí que Mm. son muy referentes porque estos ya es que inventaron la profesión, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, sí. Lo que decíamos en el documental este de Light and Magic que está en Disney Plus, que Sí, dice que hay momentos que querían hacer cosas que no se podían hacer, que no existían. claro, claro, Y claro. lo único que hacían era contratar de los 20 al loco que les decía, pues yo creo que sí puedo hacerlo. Que Sí, fue sí, muy guay. era hacerlo imposible un poco, porque eran cosas que no Ujú. se habían hecho hasta ese momento. Pero bueno, al final sí que es una creatividad diferente, no es más Sí. de la manera técnica de cómo conseguirlo, buscar estrategias súper locas y bueno, ahí han hecho cosas muy No, pero guays. tienes ahora mismo estudios de referencia, ya digamos, históricos, ¿no? Como ILM, los Weta, los de... Para mí son mis favoritos, es mi Sí, estudio favorito de hostia, efectos Weta, visuales, porque al final van unidos a Peter Jackson en todas sus producciones, han claro, hecho cosas claro. muy guays. Hombre, yo me acuerdo de Mm, en El Señor de los Anillos, la escena esa de los Nazgûl, estos, no Nazgûl son, los que van cabalgando, sí, no, los caballeros estos sí, negros, los dementores de la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Pues que van ahí sí, los Nazgûl. que van cabalgando en el río. Yo me acuerdo que cuando yo vi eso en el cine quedé bueno, cagado, tío. Dije, ¿cómo han hecho esto? ¿Qué es esta locura, tío? Es muy Esa heavy. trilogía para mí es lo más, ¿eh? O sea, Ah, no te diría que al igual son mis tres pelis favoritas. O sea, es increíble. bueno, pues Mira, cambiamos la esta cosa. trilogía, ¿me la puedo llevar la trilogía Sí, con la cosa? con la cosa, va, mira, porque eres tú, te dejamos llevar la trilogía y la cosa. Pero sí, sí, son Bueno, una entonces pasada, tío. se me pasará rápido esos años ahí Sí, viendo pelis. sí, tanto, tío. Hostia, sí, sí, porque es que El Señor de los Anillos es que en cada centímetro de la pantalla hay cosas Sí, impresionantes, ¿eh? O sea, yo la vi es ahora una en maravilla. 4K, con la tele 4K, por cierto, me compré una tele muy chula y tal, que se ve muy bien, y pensé, esto de verla en 4K y tal, no, la resolución, nada, nada, es increíble, es Es espectacular, increíble. es increíble, o sea, Bueno, lo que estás viendo no es lo que salió en 2001, 2002, 2003, también ujú. te digo. Sí, 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 sí. Porque creo que en 2015 se hizo Un ese lavado lavado de de cara de cara, todos sí. los efectos Ujú. visuales. Pero es igual, Pero bueno, porque el es DVD, igual. tío, pones el DVD y alucinas también. No hace falta. Sí. Pero bueno, pero es que está muy bien, está muy bien. Y el lavado de cara es light, por eso, ¿eh? Porque el No, no material... tanto, ¿eh? ¿No? Hostia, pues yo No, pensaba que yo así. tengo, si tú ves, yo qué sé, por ejemplo, ¿sabes? ¿No? Cuando hay un momento que salen los wargos corriendo por una Sí, pradera, sí. en la original no tocan ni suelo, o sea, se nota Ya, como ya, que ya. patinan, ¿no? Y en la última pues la han arreglado bien. Hay muchísimos planos Ujú, arreglados. De hecho, yo tengo la edición esta de 15 Blu-rays, hay una ujú. edición de 15 Blu-rays y Sí. hay un Blu-ray entero te explican todo lo que han cambiado y son muchas cosas. Pero Ujú, bueno, quiero decir, la peli es la misma. Otra cosa ujú. es el apartado visual que está un poco actualizado. A ver si se Pero ponen la un poco, a ver peli, si se ponen un poco con las de Josh Lucas, de todo lo que hizo añadido en 3D de Tomb Raider, ¿eh? En las sí, películas cuando... Porque esto sí que canta como una almeja, ¿eh? El otro día estábamos sí. viéndolo con mi hijo y mi hijo me dijo, esto es un poco cutre. Y dije, no, pero tú mira lo otro que hay, ¿no? Era, era un momento difícil, ¿no, hijo mío? Pero Claro, bueno, claro, claro, claro. pero sí, sí. Oye, tío, pues ya, habiéndonos explicado un poco tus gustos, la gente ya te conoce un poco mejor. Ahora a mí me gustaría mucho, que siempre lo hago, no te voy a robar mucho más tiempo, ¿eh, Josep? Eh, a mí me gustaría que hablaras un poquito para esa gente que como tú, a lo mejor está en un trabajo que le mola mucho, ¿no? Pero a lo mejor quiere ser concept artist o quiere dar el salto a hacer algo en el cine que le guste. Creo que eres una persona adecuada para darles un consejo, el consejo que te hubiera gustado. Ahora mismo, en retrospectiva, miras para atrás y dirías, hostia, me hubiera gustado que alguien me hubiera dado este consejo a mí cuando yo estaba en un trabajo que me gustaba, pero que a lo mejor no era la pasión de mi vida, ¿no? Pues mira, esto es fácil dar el consejo, ¿eh? Porque piensa, o sea, vida solo hay una. Y si realmente tienes una pasión por hacer algo,
Y sí que es verdad que puedes decir, ostras, pero es que claro, pues tengo un trabajo, a ver si lo dejo y tal, o bueno, o voy a ser. Si realmente no eres capaz de darlo todo, o sea, el trabajo en cine como concept artist es algo que no es un trabajo de 8 horas. Al final, entre Ya, lo que tienes que dedicar para llegar a un nivel suficiente para competir un poco con los artistas que hay en claro. el mundo. O sea, si realmente no estás dispuesto a darlo todo, es decir, y puedes aprender Ujú, y estudiar mientras te estás haciendo otras cosas, claro. pero en un momento dado vas a tener que dar el salto y lanzarte al vacío. Si no estás dispuesto es que no vales para esto, porque bueno, yo doy clases de concept desde hace muchos años. Doy en el ECIP, en la Escuela de Cine de Barcelona, Ujú, y en otros sitios hace años también. Y hay que pensar que o sea, cuando los alumnos salen de las clases y empiezan a trabajar, muchos acaban dejándolo, porque hay un punto que desde fuera tú ves algo y crees que te gusta mucho, pero luego sí, lo que te claro. pide, ¿no? Esta profesión, o sea, lo tienes que disfrutar muchísimo. Es algo que o sea, no es fácil, las cosas no salen siempre bien, no es un trabajo que como matemático, que tú lo haces y mira, o sea, ¿sabes? No es como hacer la contabilidad de algo, que lo sabes hacer, lo haces y acabas y ya Sí, sí. está. A veces estás el día trancado y tienes que alargar y tienes que tirarte esa noche sin dormir, tienes que llegar a la solución como sea, pero si no es una gran pasión y por Ujú, la que seguro que si alguien la tiene lo va a dejar todo y lo va a dar todo por hacerlo, entonces, si tienes dudas, probable que no sea para ti. Pero si no las tienes, pues hay que darlo todo. Entonces, y luego te da mucho de vuelta. Porque al final, si es tu pasión, poder trabajar de lo que disfrutas, es lo mejor del mundo. Es casi ujú. que. Yo muchas veces he dicho, hostia, estoy trabajando haciendo esto y, o sea, si no me pagaran, o sea, si fuera millonario y no me pagaran nada, lo haría igual. O incluso a veces he pensado, esto es que hasta pagaría por hacerlo, ¿sabes? Esta parte la editaremos, no lo diremos, porque si no las empresas que te contraten te van a decir, es una película espectacular, pero no te vamos a pagar un duro porque sabemos que te mola, ¿no? No, no, coñas aparte, ¿eh? Evidentemente a un profesional del nivel de Joseph hay que pagarle y hay que pagarle bien, ¿eh? Hay que tenerlo Y muy bueno, y claro. luego tengo que decir que es verdad que Mm, el trabajo, o sea, nuestro trabajo, o sea, no te vas a hacer rico, pero mm, está bien pagado. O sea, al sí, sí. final realmente, o sea, que se puede vivir bien, Ujú, lo único que es muy demandante. Pero también si lo disfrutas, pues joder, a poder hacer algo que disfrutas y que te paguen ya ves, ¿eh? y luego la satisfacción cuando vas a ver una peli y dices, hostia, pues mira, esto, aquí he colaborado yo, Mm. es maravilloso. Si te gusta mucho Idea, el cine, para mí esta es una idea fue pasada. mía, ¿no? Esta idea fue mía, que eso te Sí, habrá esto pasado. hay muchas veces que es Mm. así. Hay muchas veces que no solo te piden y tú das, sino que a veces, si sobre todo si, Aportas. pasan muchas, claro, sobre todo si es un proyecto fantástico, de cine Ujú, fantástico, si es de terror, si es de ciencia ficción, porque ahí normalmente los directores de arte no tienen esa capacidad. Normalmente los directores de arte con los que trabajan, a no ser que estén muy especializados, pues vienen de hacer otro tipo de dirección de arte. Entonces ahí están un poco más inseguros y necesitan más del concept artist, ¿no? De que propongan cosas, o aquí qué claro. harías, o aquí no sé, dime tú y luego vamos viendo, ¿no? Entonces ahí sí que hay mucho del artista, ¿no? En la película. Qué guay, tío. Oye, pues creo que es un consejo, has dado un consejo chulo, ¿no? Que hay que, o sea, que si realmente piensa, ¿no? Y el resumen que puedo haber hecho, ¿eh? Que piensa si realmente es la pasión de tu vida para dar el salto, ¿no? Lo que decías antes de saltar sin Y red. si lo es, sí, no, si lo es, o sea, si no, o sea, te pasa esto de que cuando te vayas a morir ya de anciano, no Ujú. pienses, joder, lo tenía que haber hecho, eso no puede ocurrir. Ah, eso Eso no no puede puede ocurrir. ocurrir, Rafa. O No, no, sea, no, no. no, o sea, tú dices, tío, esto lo quiero hacer, no lo dejes más, porque mientras más mayor te haces, más difícil es. Yo empecé tarde, ya digo, yo empecé con 29 años y Tienes ya un tuve que dar chaval. un salto así de dejar algo y tal. Bueno, pues al igual si hubiera empezado antes, me hubiera ahorrado esa decisión. O Yo creo no. que, Yo soy mucho de pensar que somos lo que somos por las decisiones que tomamos, tío. ¿Sabes? ¿Quién sabe? A lo mejor si Adele hubiera empezado un año antes a cantar, no sería famosa. Porque no habría tocado en total, tal es sala, cierto. que tal. O sea, que al final somos lo que somos por las circunstancias de la vida y de lo que vamos eligiendo, tío. Pero bueno, chavales, ya sabéis, otro consejo que yo sé que no lo da Joseph, pero lo doy yo en su nombre, que es que hay que currar, y hay que currar mucho, hay que trabajarse las cosas. Hay que currar mucho, esto siempre. Y Es, también te digo, si curras mucho, el resultado llegará. Yo creo que el que se lo ocurra al final obtiene sí, sí. un resultado. O sea que ahí está la clave también. Sí, yo también soy de ese manera de pensar.
Soy josefista en ese sentido. Yo soy ¿Vale? rapista. Qué grande. Oye, una cosita. Para irnos, que yo no te, ya te he dicho que no te iba a robar mucho más tiempo. Al final, esto tiene que ser una charla fresca y si la alargamos un montón, al final siempre acabamos repitiéndonos, ¿no? Pero a mí me interesa mucho que me hables, ni que sea 5 minutos, de tu faceta de director. Vale. Porque tú haces cosas, Pues mira, yo no he hago podido ver los cositas, hago cortos, cositas. pero, No te pero los he tengo enviado, muchas, Rafa, no perdona. pasa nada, tengo muchas ganas de verlo, tío. Pues bueno, te cuento, o sea, yo sí que es verdad que mi entrada al cine fue por mi habilidad artística, porque es verdad que siempre he Ujú, dibujado desde pequeño, tenía habilidad con programas y fue un poco mi entrada, pero en el fondo siempre he querido dirigir. O sea, el tema es que, ¿cómo llegas ahí? Claro, después de estar pues, hasta los 29 años, que realmente no había hecho nada en cine, empecé a los 29 30 haciendo concept, entonces fui aprendiendo y iba cogiendo conocimiento, ¿no? Primero en la parte, sobre todo, de dirección de arte, porque trabajaba en el departamento de arte. Luego ujú. empecé a trabajar con directores, haciendo storyboards que ahí iba aprendiendo más. Además, joder, con los directores que, que- que he trabajado, pues eso era eran clases, ¿no? Que podía ir Ujú. aprendiendo. Luego empecé haciendo efectos visuales y luego en un momento dado digo, mira, ya más o menos tengo un poco cosas de cada parte del proceso, ¿no? Me atrevo, ¿no? Y me atrevo. Y sí que es verdad que, bueno, ha sido, no hace tantos años, o sea, hace como 4 o 5 años, empecé a dirigir algún spot. Hice mi primer corto, que tuve la suerte además de estrenarlo en Sitges, o sea, que fue muy guay. Por la puerta grande, El sí. corto funcionó, sí, sí, el corto funcionó muy bien. Luego he ido dirigiendo algunas cosas más pequeñitas. Luego dirigí otro corto que estrené en el último Festival de Sitges, Ujú. que es un corto con el actor protagonista de Cuando acecha la maldad, con Sí, sí, Ezequiel sí. Rodríguez, Sí. que fue muy guay trabajar con él. Y ahora estoy intentando un poco pues levantar mi primera peli, que no es un trabajo, no es una tarea fácil, pero bueno, ahí estamos. Estoy con algunos guiones y los guiones, o sea, los proyectos han ganado premios. O sea, por ejemplo, en Sitges el año pasado, en el pitch de Sitges, gané el premio. Fuimos a Ventana Sur, que es el mercado de cine Ujú. latinoamericano, ahí ganamos otro premio. Entonces, bueno, se está intentando levantar ese proyecto y ojalá salga. Ahí yo Saldrá, estoy luchando. saldrá, Sí, a ver, tarde o temprano levantaremos algo y me saldrá. encantaría hacer una peli, ¿no? Es un poco la pasión de mi vida y ahí Oye, lo daré todo para y conseguirlo. nosotros estaremos ahí para empujarla y dar la brasa a todo el mundo con tu película, tío. Olé, Porque tengo muchas ganas, ya no solo de ver los cortos, ya me has creado un hype interior dentro de querer ver tu película ya también. Aún no la te has hecho. tendré súper informado. Porfa, porfa. Sí, sí, Pues, sí. oye, pues nada, Joseph, con esto doy por terminada la entrevista, tío. Te agradecerte que te hayas pasado por aquí. Es un Hombre, placer. gracias a ti. Ah, Ya te he dicho antes que soy súper fan de tu canal, sí, que lo veo, o sea, me hacemos, encanta. O sea, hacemos un lo que placer. podemos, Joseph, con lo que tenemos, ¿no? Un poco como... Pero bueno, nada, estamos empezando pasándonoslo bien y sobre todo compartiendo nuestra pasión con la gente, igual que has hecho tú hoy aquí. Te lo agradezco muchísimo porque creo que hay profesiones que a lo mejor, lo decíamos al principio de la entrevista, no son tan visibles, ¿vale? En el mundo del cine como el Star System, ¿no? Que solemos... Ahora ya, por suerte, ya entran directores en el Star System, pero lo que eran los actores Claro, y claro, tal, claro. que son la cara visible, ¿no? Pero después hay un montón de trabajo detrás, trabajo pasional, trabajo que cuesta mucho tirar adelante, que cuesta mucho hacerlo. Y yo sé que en tu caso eh, lo explicas de una manera muy jovial y lo explicas de manera bien, pero yo estoy seguro que has tenido que hincar los codos y Sí, sí, muchísimo. has tenido que trabajar jornadas Dormir interminables, poco, dormir poco. dormir poco. Por eso te agradezco mucho que compartas esto con nosotros y sobre todo con la gente que lo está viendo, que seguro habrá sabido absorber todo lo que has contado, que ha sido muy guay. O sea que por nuestra parte darte las gracias todas las veces que haga falta, Joseph, porque ha sido una pasada. Muchas gracias a ti y un placer. Ha sido un placer. Y esta es tu casa, lo sabes. Yo sé que lo digo, la gente dice, te repites en las entrevistas. No, no me repito, lo digo de corazón. Esto es tu casa, Joseph. Si tienes proyectos nuevos y dices, oye, impúlsalos. Incluso, lo he dicho, si hay algo que tú quieres decir y no te atreves, lo digo yo, que yo he venido a jugar, no tengo nada que perder. Entonces, esta es tu casa, estás invitado siempre que tú quieras. Las puertas abiertas de par en par.
Joseph, ¿vale? Muchísimas gracias. Contigo cuento para todo. Muchísimas gracias también a vosotros y a ti, Joseph, y a vosotros por vernos y sobre todo las redes sociales de este señor las vamos a dejar aquí abajo para que vayáis, las sigáis y estéis informados de todo lo que hace, que por cierto os aconsejo que las miréis que son una pasada, ¿vale? Nos vemos pronto. Joseph, muchas gracias, one more time, que vaya muy bien, un placer tenerte aquí. Adiós, Un putaqueros. placer. Gracias.